y agradecer principalmente por este fin de semana en que este huracán no nos ha afectado, a pesar que había ciertas advertencias que de alguna manera iban a afectarnos con lluvias torrenciales. Y me uno a la oración del pastor en que agradecía y además también pedía por aquellos que sufrieron las consecuencias, por aquellas personas que se quedaron sin hogar y que hoy día empezaron ya los rescates en el norte, en el norte de Carolina, en Carolina del Norte. Y precisamente con mi esposa, para prepararnos de cualquier adversidad, nosotros fuimos a Ace a comprar, entre algunas cosas, fuimos a comprar linternas. Esas linternas le dicen, ¿verdad? Ok, linternas. Y el señor del trabajador, el joven trabajador de esta tienda nos enseñó, nos dirigió hacia este lugar y nos mostró toda la pared y solamente había una linterna, una. Pero luego se habían acabado, la mayoría los habían comprado. Y bueno, al final pudimos comprar en otro lugar otra linterna y ciertos implementos como agua. No las necesitamos este fin de semana, gracias a Dios. Pero como dice aquella frase de seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque si bien es cierto, no usamos una linterna ya muy seguido, pero en la oscuridad una linterna es de mucha utilidad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, cómo es que en medio de la oscuridad el Señor nos pide que seamos luminares en el mundo, nos pide que seamos luz para el mundo. Y continuando con el estudio de Filipenses, que tiene que ver con dar luz, ser luz para el mundo, quería antes de todo, antes de que podamos ver cómo es que Dios nos pide que seamos luz del mundo, quería decirles lo importante que es poder diferenciar o poder entender de dónde viene la luz. Y para ello quiero ir un poquito más atrás, para ello quiero ir más o menos 1500 años antes de Cristo. Esto se escribió, y me refiero al libro de Génesis, en capítulo 1, el versículo 1, en donde dice, permítanme leerles por favor, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena. Y a la luz la separó de las tinieblas, y a la luz le llamó día, y a las tinieblas le llamó noche. Llegó la tarde, cayó la noche, cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día primero, dice la palabra. Y continuando en el mismo capítulo de Génesis, en el versículo 14, dice, luego Dios dijo, que haya luminares en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y que sirvan de señales para los días, las estaciones y los años. Y el relato continúa y dice, y así fue, y hizo dos grandes lumbreras, el sol para ser rey del día y la noche para que sea reina, y la luna para que sea reina de la noche. Y así también creó las estrellas. En otra versión dice, creó el sol para que enseñorease en el día y creó la luna para que enseñorease en la noche. Y para que reinaran en el día y la noche, para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde, llegó la mañana, ese fue el día cuarto. Entonces podemos ver dos creaciones en 2 días diferentes. Veíamos cómo en el primer día Dios creó la luz y vio Dios que la luz era buena y vio Dios que la luz era buena y separó el día de la noche y al día lo que llamó a la luz le llamó día y a la noche y a las tinieblas la llamó noche. Y después creó las lunas y las estrellas para que sirvan de señales, el sol, la luna y las estrellas para que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Quería hablarles también de Antares,
que es una estrella que tiene cuya luminosidad es 10.000 veces mayor a la del Sol. Y si quieres tener una idea del tamaño de esta estrella, junta 883 soles, una al costado de otra, y vas a poder tener el radio de esta estrella gigante. También existe un conglomerado de estrellas llamado las Pléyades, que es un conjunto aproximado de entre 500 y 1000 estrellas, entre las cuales 8 son generalmente más visibles que las demás. De hecho, el Antiguo Testamento habla de este conglomerado de estrellas que son las Pléyades. En el libro de Job dice: esto es verdad, y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Su corazón es sabio, grande, y grande es su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. Ordena al sol o no salir, y éste no sale. A las estrellas le quita su brillo. Extiende los cielos como un manto y pasea sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, las Pléyades, el Orión, las constelaciones del sur. Y así también lo repite en Job capítulo 38, y en el libro de Amos capítulo 5 también se menciona a las Pléyades. Y es importante poder diferenciar cómo es que Dios primero creó la luz y luego creó estos instrumentos de luz. Y es importante que nosotros podamos diferenciar que el sol, la luna y las estrellas no son la luz, sino que son instrumentos o son un reflejo de luz. De la misma manera es que nosotros debemos ser luz, pero no porque nosotros seamos luz, sino porque somos un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque Dios es la luz. En Juan capítulo 1 dice: el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con todos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces en el relato dice que Juan venía a dar testimonio de la luz, y que aquella luz verdadera, que era Cristo, venía a este mundo. Si nosotros quitamos la luz de Cristo en nuestras vidas, o si quitamos a Cristo de la ecuación de nuestras vidas, vamos a tener una vida completamente oscura, o un problema con un resultado completamente negativo. Y recordando un poco las dos últimas palabras, en las dos últimas semanas, lo que leíamos sobre la humillación y exaltación de Cristo, podíamos ver el valle de Cristo, que era la humillación y la exaltación. Primero hablábamos de la humillación de Cristo, que Jesús se despojó a sí mismo. Y el pastor nos hablaba de la kenosis de Cristo, que era cómo era que el Señor, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Cómo es que el Señor siendo Dios, asumió la forma de siervo. Y veíamos también la escalera al descenso, en donde el Señor estaba en el trono, se despojó a sí mismo, fue siervo, luego fue siervo, hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esa era la humillación de Cristo. La semana pasada el pastor nos hablaba sobre la exaltación de Cristo, y ese era el valle de Cristo, donde el pastor nos hablaba de qué era la exaltación, y aprendíamos a través de la palabra cuál era la fuente de exaltación, que la exaltación no proviene del hombre, sino que provenía de Dios, y Dios reconoció a Jesús por los méritos que Él mismo hizo. Y veíamos las implicaciones de la exaltación, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor, y dice que para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese en la tierra, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor.
Y veíamos cuál era el propósito de la salvación. Y el propósito de la salvación no fue precisamente nuestro rescate. El propósito de la salvación fue la glorificación de Dios. Y la glorificación de Dios para dar favor a nosotros. Era la glorificación de Dios, y Él hace las cosas para glorificarnos, para glorificar su nombre en favor de nosotros. Y leíamos que las últimas semanas decía que en Filipenses 2, del 6 al 11, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y ahora Pablo, después de decir esto a los filipenses y a nosotros por extensión, que también seamos irreprensibles, sencillos, humildes e intachables en medio de una generación maligna, escribe Pablo a los filipenses, y que tomemos como ejemplo la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, porque solamente fue Él el que pudo tener una vida perfecta. No hay ninguna persona en la historia de la humanidad que hizo lo que hizo Jesús, que vivió una vida sin pecado. No hubo ni un segundo durante toda su vida en Jesús en que Él haya tenido un pensamiento de pecaminosidad. Lo que dice Pablo es que tenemos ejemplo entre la humillación de Cristo y tenemos garantía por la exaltación de Cristo. Y esa garantía es la que nos da el Señor en la eternidad. Para ello, por favor, quiero que me acompañen a la lectura de hoy, que es Filipenses 2, del capítulo 2, del versículo 12 al 18. Filipenses 2, del versículo 12 al 18. Habiendo Pablo mencionado en el versículo 5, dice que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Habla de la humillación de Cristo y luego habla de la exaltación de Cristo. Entonces ahora Pablo hace esa conexión y dice: por lo tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles, sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Acompáñenme en oración, por favor. Padre nuestro, bendito Dios, Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos porque dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por esta brisa, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por el pan de nuestra mesa, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra también nos enseña, Señor, a poder tener el mismo sentir que hubo en Cristo, en la humillación, Señor, al ser de tal manera que fue Dios y se convirtió en hombre, Señor. Vino a la tierra, Señor, y se humilló. Y ahora tenemos la garantía en la eternidad, en la exaltación, Señor. Gracias, Padre. Padre, permite que podamos salir todos nosotros esta mañana gozosos en ti y poder estar llenos de ti, Señor. Padre, guíame para que tu Espíritu Santo sea
bendito Dios, hoy sobre todos nosotros, Padre, y que podamos entender y podamos recordar durante todas nuestras vidas, Señor, tu palabra, Señor, y aplicarla, Padre. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el versículo 5, Pablo dice, en el versículo 5 del capítulo 2, Pablo dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, hablándonos de la humillación y luego de la exaltación. Pablo hace esta conexión, dice, por lo tanto, haciendo esta conexión directa, y nos llama a ser como Cristo y buscar ser imitadores de Él. Y Pablo es un claro reflejo de lo que él mismo está diciendo. Él proyecta la luz de Cristo de alguna manera. Recuerden que Pablo cuando escribió esta carta estaba en la cárcel. Y es Pablo quien, estando en la cárcel, le dice a los que están libres, a los que están afuera, le dice, gócense conmigo, que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. Y esta carta a los filipenses, que es conocida como la carta del gozo, es Pablo quien escribe esta carta con tanta ternura y tanto amor, que dice, amados míos, gócense como yo me estoy gozando. Y continúa la palabra, continúa la carta, y Pablo les exhorta y les dice, amados míos, sé que ustedes son obedientes en mi presencia y ahora mucho más en mi ausencia. Y les exhorta a tener una vida irreprensible, a no tener contiendas, a que no haya murmuraciones. Por lo que Pablo no sabía si es que iba a volver a ver a los filipenses, pero lo que Pablo sí sabía es que dentro de lo posible esta era una iglesia que seguía a Cristo, una iglesia sana que buscaba obedecer o imitar a Cristo. Y hay 3 puntos principales de lo que vamos a hablar esta mañana. El primero es cómo Pablo nos pide tener nuestra mirada fija en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Es como si tuviéramos nosotros unos binoculares o esos aparatos para mirar a larga distancia, de tal manera que nosotros cuando caminamos en esta vida, cuando estamos en esta vida, no podamos guiarnos por lo que nos sucede horizontalmente, sino que nuestra mirada esté fija en las cosas del reino. Y eso es lo que Pablo nos dice, que podamos tener nuestra mira en las cosas del cielo, nuestra mira en la eternidad. El segundo punto que quería hablarles es cómo Pablo nos instruye a tener esa mirada fija. Es cierto, nosotros debemos tener nuestra mirada fija, pero es que cómo es que debe ser nuestra actitud, cómo debemos nosotros comportarnos, cuál es el ejemplo que nosotros debemos tener para poder tener nuestra mirada fija en la eternidad. Y el tercer punto es el resultado de tener una mirada fija en la eternidad, teniendo como ejemplo a Cristo Jesús. Entonces el primer punto es tener la mirada fija en la eternidad, el segundo es nuestra actitud y nuestro ejemplo, el segundo punto es nuestra actitud y el ejemplo, y el tercer punto es el resultado de tener esa actitud y haber tenido como ejemplo a Cristo Jesús. Entonces, en el primer punto hay una pregunta que quería esta mañana presentarles y decirles y hacerles. ¿Qué es tener la mirada fija en la eternidad? Para ello quería contarles el caso de Helen Howard Lemmel. Ella nació en Inglaterra en 1863 en la familia de un ministro de Wesleyan, quien emigró a América cuando Helen era apenas una niña. Desde temprana edad Helen se interesó por la música y sus padres pagaron los mejores maestros que podían encontrar para que puedan enseñar e instruir a Helen. Helen volvió a Europa y estudió música en Alemania. Se casó con un hombre europeo adinerado, pero la abandonó cuando ella quedó ciega. En 1918, a la edad de 55 años, Helen oyó una frase de un tratado evangélico titulado Enfocado.
escrito por Lila Strother, que la impresionó grandemente porque esta frase que escuchó en la radio decía: así que vuelve tus ojos hacia Él, mira plenamente en su rostro y te darás cuenta de que las cosas de la tierra adquirirán una nueva y extraña falta de valor. Y ella continúa su testimonio y dice: y en mi alma y espíritu sonaba una canción, no con un tiempo consciente o palabra por palabra para formar un verso o hacer una melodía. Siendo ciega, Helen Howard, ella compuso el famoso himno Fija tus ojos en Cristo, cuya primera estrofa dice así: oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Y el coro dice: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Helen había perdido la visión, pero podía ver a Cristo a través de los ojos de la fe. Entonces, volviendo al relato, después de que Pablo habla sobre la humillación y la exaltación y haciendo esta conexión, diciendo: por lo tanto, él dice: amados míos, ya que siempre me han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación. La traducción original del verbo ocupar significa trabajar en algo sin interrupción hasta poder conseguirlo. Esto no se refiere a que debemos trabajar o hacer obras para poder obtener la salvación, pero sí se refiere a la responsabilidad que tiene cada creyente de obedecer en su proceso de santificación. Y les repito, no se refiere a que debemos trabajar o hacer obras para para obtener la salvación, pero sí se refiere a la responsabilidad que tiene cada creyente en obedecer en su proceso de santificación. Pablo a los Corintios les escribe y les dice también: así que, amados hermanos, amados míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. En otra versión dice: estén seguros de que el trabajo en el Señor no carece de sentido. A los colosenses les escribe: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, y pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Entonces Pablo no solamente a los filipenses, sino a los colosenses les escribía y les decía una y otra vez: fíjense en las cosas del cielo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, pongan las miras en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y aquí nuevamente habla de la exaltación de Cristo, que está sentado a la derecha de Dios, y nuevamente hace esta relación, igual que hizo con los filipenses. Entonces a los filipenses dice: ocúpense de su salvación. ¿Y qué vendría a ser la salvación? Según la Academia, la RAE, la Academia de la Real Lengua Española, dice que la salvación es la acción y efecto de salvar o salvarse. Entonces, un doctor que atiende a un paciente en gravedad y cuyas acciones hace que este paciente salga de peligro, podríamos decir que esta persona que el doctor salvó a esta persona. Podemos decir que sí, porque de alguna manera el conocimiento, la experiencia que tuvo este doctor hizo que este paciente pueda estar fuera de peligro. Un salvavidas, cuando rescata a una persona a punto de ahogarse y la aleja del peligro, podemos decir que el salvavidas, que este profesional salvó la vida de esta
esta persona que estuvo a punto de ahogarse, también podemos decir de cierta manera que sí, que lo salvó porque su habilidad, su rapidez o la astucia o su experiencia hizo que pudiera librar del peligro a esta persona que estuvo a punto de ahogarse. Entonces, entendemos que la acción y efecto que han hecho de estas dos personas es salvar a otras personas. Pero hay una salvación, pero esta salvación de la que habla Pablo no es una salvación no es una salvación terrenal, sino no es una salvación de la que nosotros de estos dos casos en que vemos que estas personas se libraron de la muerte. Esta salvación que habla Pablo es la salvación de la muerte eterna, porque a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser resucitados junto con Él. La palabra dice que Dios, rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por la gracia hemos sido salvados. Dios nos resucitó en comunión con Cristo Jesús. Entonces, solamente a través de Cristo podemos tener esa salvación que ningún otro hombre puede dar. Por más que tenga experiencia, títulos o cargos o conocimiento, puede tener todo el conocimiento, pero la única salvación que nos puede dar, la verdadera salvación de la muerte eterna, es Cristo Jesús. Y continúa la frase diciendo: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esta es la actitud con la que deben procurar los cristianos su santificación. Requiere un temor saludable de ofender a Dios y un respeto profundo por Él. Y lo que quiere decir Pablo a los filipenses y a nosotros por extensión es que no deben de vanagloriarse por sus logros ni de la salvación. Pablo nos enseña a vivir con temor y temblor, que esto nos podrá acompañar a nuestras vidas para poder tener un temor reverente a Dios y poder alejarnos de nuestra condición pecaminosa en la que vivimos. De hecho, Proverbios lo menciona 2 veces, en el capítulo 1 y el capítulo 9 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, al Señor. Y el versículo 13 continúa y dice: porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estos 2 capítulos se complementan, porque primero dice, estos 2 versículos se complementan, porque primero dice que debemos de actuar con temor y temblor, y el versículo 13 dice: porque de Dios es el querer como el hacer. Y estos 2 versículos nos hace como un equipo con Dios. Nuestra parte es actuar con temor y temblor, y la parte de Dios es poner en nosotros el querer como el hacer. Y obviamente debemos de saber que esto es por pura gracia, porque no hay mérito que nosotros hayamos hecho, podamos hacer, en que merezcamos siquiera una pizca de misericordia del Señor. Sin embargo, Él envió a su Hijo para que a través de Él nosotros podamos ser salvos. De tal manera que si nosotros tenemos un temor reverente al Señor y un respeto profundo por quién es el Señor pondrá en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Y esta es la parte en que Dios actúa a través de nosotros. Cuando nosotros reflejamos una misma humildad en Cristo y estamos viviendo en su gracia, entonces estamos dejando que Dios tenga tanta influencia en nuestras vidas que ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y lo que hace ese Señor en nuestras vidas cambia nuestra forma de vivir. Cuando nos rendimos a los pies de Cristo por aquellos placeres que antes nos satisfacían, pero ahora son completamente vacíos para nosotros. Y no nos damos cuenta sino hasta que nos rendimos a los pies de Cristo y actuamos en arrepentimiento y fe. Cuando reconocemos a Cristo Jesús
como nuestro Salvador, entonces entendemos cómo es que aquellas cosas que nos daban placer en el mundo, nos llenaban de un gozo superficial, eran algo pasajero. Y al recibir a nuestro Señor, dice la palabra que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios, Pablo les dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 es el versículo que acabo de mencionar. Y poco a poco nos damos cuenta que aquello que nos daba satisfacción en el mundo ya no es lo mismo. Y ahora estas cosas resultan vacías para nuestras vidas y nos vamos alejando de esas cosas y empezamos a querer más las cosas de Dios, empezamos a querer nosotros sumergirnos en la palabra, empezamos a querer nosotros alabar al Señor y empezamos a querer nosotros a querer hacer la voluntad del Señor. Entonces nuestro querer y hacer cambia totalmente y Dios lo hace a través del Espíritu Santo hasta el final de nuestros días. Y es lo que escuchó Helen Howard, y te darás cuenta que las cosas de la tierra adquirirán una nueva y extraña falta de valor. Y la salvación que Él nos da por medio de la fe es una salvación que por medio de Él producirá también un resultado. Juan, en el capítulo 5, en el libro de Juan, capítulo 5, el Señor Jesús dice: yo soy la vid y ustedes el pámpano. Lejos de mí nada pueden hacer. No pueden dar fruto lejos de mí. Para que puedan dar fruto tienen que estar unidos a mí. Y Juan Calvino dijo: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. El libro de Santiago, capítulo 2, dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Entonces podemos entender que actuar con temor y temblor es nuestra parte y el querer y el hacer viene de Dios por pura gracia, y es como si nos abriera los ojos y nos demos cuenta que realmente las cosas, y nos demos cuenta de las cosas que realmente nos dan gozo en esta vida, que es servirle al Señor, que es la razón por la cual nosotros fuimos creados, para dar gloria y honra al Señor. Entonces, llegamos al punto 2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y qué debemos hacer para tener nuestra mirada fija en el cielo? El versículo 14 dice: hágalo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios. Y la pregunta es: ¿los filipenses podían ser irreprensibles? ¿Los filipenses podían ser intachables todo el tiempo? ¿Una iglesia puede ser todo esto, irreprensible, intachable, sencillos? ¿Nosotros podemos ser todo eso? Probablemente tu respuesta sea que la mayoría del tiempo sí, porque no somos perfectos, y efectivamente no somos perfectos. Entonces Pablo les está pidiendo a los filipenses, y a nosotros por excepción nos está pidiendo que seamos algo que no podemos ser. Pero Pablo les exhorta que es posible que haya existido murmuración, les exhorta a los filipenses porque es posible que haya existido murmuraciones entre esta iglesia, es posible que haya existido peleas entre ellos, es posible que haya existido diferencias entre ellos. Pero les dice en el versículo 5, dice: tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el Pablo les está hablando de alguien que tuvo una vida que nunca murmuró, tuvo una vida intachable, tuvo una vida irreprensible, tuvo una vida sencilla, y estaba hablando del Hijo de Dios y toma por ejemplo a Cristo Jesús. Entonces cuando Pablo les habla de cómo deben vivir, de ocuparse de la salvación, les está diciendo que sean como Cristo, sencillos, humildes, intachables e irreprensibles, o en pocas palabras, perfectos, como solamente Dios pudo serlo.
Jesús mismo dijo en el Juan capítulo 13, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Antes de la cena, en la última cena dice, en Juan capítulo 13, se levantó de la cena, Jesús se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Siendo el Dios creador de todo el universo, que no tuvo principio y fin, llegó a este mundo, murió por nosotros y antes de eso lavó los pies de sus discípulos. Una labor no tan agradable en esa época, sobre todo una labor que era generalmente exclusiva para los esclavos. Era Dios, el creador de todo, el que estuvo ahí siempre y estará para siempre. Él era el que limpiaba los pies de sus discípulos. Y era Él quien estuvo presente con ellos durante 3 años y los instruía y les enseñaba. La palabra dice, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y lo vemos que en Cristo Dios se humilló y fue luego enaltecido y ahora Él es el que está a la derecha de Dios Padre y está sentado en el trono y es quien reinará por los siglos de los siglos. Jesús también dijo en un momento, los zorros tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos y el Hijo de Dios no tiene dónde reposar su cabeza. Zacarías en capítulo 9 profetizó, dijo, llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En otra versión dice, viene sentado sobre un burrito, hijo de asna. Entonces podemos estar confiados que nuestro ejemplo de humillación es también nuestra garantía para la eternidad y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, es el Señor, es nuestro Señor. Continuando el versículo 15 dice, para que sean irreprensibles, sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Jesús en cierta ocasión dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, Pablo les exhorta a los filipenses que puedan ser luz en medio de una generación maligna, dice, que ellos dar testimonio para dar gloria y honra a Dios. De la misma manera que la luna no tiene luz propia, sino que se refleja, que refleja la luz del sol por la noche, nosotros reflejamos la luz de Dios en gracia y verdad, recibiéndola y dirigiéndola para que alumbre a otras personas. Y nosotros no estamos muy alejados de aquel contexto en el cual Pablo estaba hablando. Nosotros ahora vivimos en un mundo que cada vez se aleja más de Dios, cada vez va en contra de Dios. Incluso muchas veces niegan la existencia de Dios. Y dice la palabra que nosotros debemos ser la luz del mundo y debemos de tener cuidado con esto, en que nuestro corazón no se llene de orgullo, porque dice la palabra también, el que se crea firme, cuídese de que no caiga.
Entonces nosotros, si entendemos que por pura gracia fuimos salvados y que por pura gracia somos luz del mundo, y que no fue por mérito propio, sino por el mérito de Cristo Jesús, entonces debemos entender que así como una linterna alumbra en medio de la noche, nosotros también debemos ser aquella luz que, aunque en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, debemos reflejar la luz de Dios. No nuestra propia luz, porque nosotros no somos luz y no podíamos tenerla sin el Señor. Y Pablo les dice a los Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son la luz del Señor. Por tanto, vivan como hijos de Dios. Porque en algún momento, al igual que los filipenses, en algún momento de nuestras vidas, nosotros también anduvimos en la oscuridad. Todos nosotros en algún momento estuvimos muertos en Cristo. En un momento nosotros también estábamos condenados para la muerte eterna. Y nosotros también fuimos parte de esa generación maligna y perversa. Pero por gracia de Dios ahora somos exhortados a ser luz, a ser imitadores de Cristo y de llevar el Evangelio de Cristo y alumbrar el camino de quienes están perdidos y que no hicimos nada para merecerlos. Este mundo es como si estuviera en medio de un huracán o de una tormenta, lleno de oscuridad, y el Señor nos manda a hacer luz para mostrarles el camino, y ese único camino es Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Hay muchas cosas que el mundo atraen y que son aparentes luz, pero te llevan a un camino de maldad, te llevan a un camino perverso, te llevan a un camino de perdición. Continuando con el versículo 16 dice: aferrados a la palabra de vida. Pablo no tenía el Nuevo Testamento en ese momento, y probablemente tampoco sabía que las cartas que él iba a escribir fueran parte del Nuevo Testamento. Pero Pablo lo que hacía era predicar a Jesús y hablar sobre el Evangelio, y es lo que nosotros debemos de hacer, aferrarnos a la palabra de vida que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña el carácter de Dios, nos habla de su amor inmenso, de que su amor fue tan grande que envió a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros debemos aferrarnos a la palabra, conocerla y obedecerla para poder ser luz si seguimos las enseñanzas que están en la Biblia. Nosotros debemos ser luz, sí, pero para ello necesitamos de esa fuente de energía que produce luz, que es la palabra de Dios. Dios es bien, nosotros somos como, el ejemplo que quería darles es que nosotros somos como que el bombillo de luz, que sin Dios no podemos proporcionar luz. Pero si el bombillo está conectado a una corriente eléctrica, entonces puede proporcionar luz. Y ese instrumento, ese cable se puede comparar con la palabra de Dios, porque a través de él nosotros podemos conocer a Dios, podemos llegar al Padre, podemos llegar a esa fuente de energía y poder transmitir luz, porque sin él nosotros seríamos como un bombillo apagado, y un bombillo apagado no sirve para nada, no sirve para nada. Es fundamental para la vida cristiana leer la palabra de Dios. John Piper, pastor y fundador de Design God, decía en una de sus prédicas: sumérgete en la Biblia cada día, no le des solo un vistazo como si tuvieras prisa por hacer lo que realmente te gusta. Sumérgete en la Biblia cada día. Es un océano de verdades gloriosas, brillantes y que satisfacen sobre aquel para quien fuiste creado. Entrégate para hacer aquello para lo cual fuiste creado y el propósito de adorarlo. Y la Biblia es una fuente confiable, es la palabra de Dios inspirada en los hombres
que todo ser cristiano debe de conocer, que todos los cristianos debemos conocer. Y ser cristiano no es tener una fe ciega. Dios quiere que conozcamos y estudiemos la evidencia de nuestra fe. Y poder estudiar nuestra evidencia de nuestra fe es a través de la palabra. Es interesante cómo es que a pesar de la antigüedad de la Biblia y a pesar de que existieron movimientos que quisieron extinguir la Biblia hasta ahora, sigue intacta. Juan Calvino, un teólogo francés del siglo XVI, conocido como uno de los padres de la Reforma protestante, dijo que el hecho de que la Biblia sea un libro muy antiguo y que siga viva a pesar de lo que ha soportado es un milagro irrefutable. Como dato curioso, Voltaire, que fue un escritor e historiador francés del siglo XVIII, dijo que 100 años después el cristianismo iba a desaparecer sobre la faz de la tierra. 50 años después de su muerte, su casa sirvió para reproducir Biblias en varios idiomas. Nosotros no podemos ser luz si es que no nos sumergimos en la palabra de Dios, si no conocemos aquel Cordero inmolado, si no conocemos el carácter de Dios, si no conocemos que Dios es justo y que nosotros estamos condenados al pecado si es que no recibimos a Cristo como Rey y no reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es particular, en el libro del capítulo 8 de Hechos habla sobre el etíope. Dice que el etíope estaba leyendo Isaías 53, donde decía que el cordero era llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, humillado fue camino al matadero y fue, esta palabra, trasquilado, inmolado. Y entonces el Hechos 8 relata que el etíope no entendía y le dijo a Felipe, si no me explican, ¿cómo puedo entenderlo? Entonces Felipe le explicó que este cordero del cual hablaba en Isaías 53 se trataba del Hijo de Dios, que sobre él iban a ser todos nuestros pecados. Y entonces el etíope dijo, entonces yo creo en el Hijo de Dios. Y luego vio una fuente de agua y dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces Felipe lo bautizó. Dice que el Señor, el Espíritu Santo, llevó a otro sitio, sacó a Felipe de esa reunión, pero el etíope siguió su camino lleno de gozo. De la misma manera, nosotros, al igual que el etíope, debemos de sumergirnos en la palabra de Dios. Pero ahora la diferencia es que nosotros ya sabemos de qué se trata toda la palabra, ya sabemos de que aquel Cordero se trata de Cristo Jesús. En el versículo 16 dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano. Pablo era un claro ejemplo de lo que le decía a los filipenses, para que en el día de Cristo, Pablo estaba en la cárcel, entonces Pablo tenía su mirada en los ojos, tenía su mirada en el reino de Dios. Él, de lo contrario, podría estar deprimido, y es la paradoja del Evangelio que hablábamos hace algunas semanas, cómo es que Pablo es encarcelado y el Evangelio es liberado, que aún en la cárcel él podía hablar, incluso leíamos en la palabra sobre aquel soldado que se convirtió. ¿Cómo es que el predicador, cómo es que el predicador es encarcelado y el Evangelio es liberado? Es una paradoja que hasta ahora podemos tener como testimonio. Y el tercer punto es el resultado de tener la mirada fija en el reino de Dios, teniendo como ejemplo a Cristo y aferrándonos a la palabra de vida.
El versículo 17 dice: y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Pablo veía su vida como si hubiera sido derramada, como si hubiera sido un sacrificio abnegado para servir con entrega total al servicio de Dios. Pablo estaba en la carta y una y otra vez él habla de gozo, aún estando en la cárcel. Porque ser luz no solamente se trata de reflejar la luz de Cristo, ser luz no solamente se trata de mostrar el camino a las personas que están perdidas. Ser luz se trata de que aunque llegue la crisis, conoces el camino que te lleva a la paz en medio de la aflicción, y conoces el camino a la calma en medio de la tormenta, y te da la seguridad frente al peligro. Y esta seguridad está en nuestra visión, en la eternidad, porque nada te asegura que en este mundo pueda irte o pueda ser, nos puede ir bien, o que podamos hacer felices todo el tiempo, sino que si no podemos tomar el ejemplo de Job, incluso de los discípulos, de Esteban, o del mismo Pablo que fue crucificado. Juan el Bautista, aquel que vino a dar testimonio de la luz, murió decapitado. Pedro dice la historia que fue crucificado de cabeza. Entonces nada nos garantiza que en este mundo podamos estar llenos de una vida tranquila, y esto va en contra de la doctrina de la prosperidad. Pero sin embargo, todos estos personajes tenían su mirada fija en el reino de Dios. Pablo mismo dice: aunque mi vida sea derramada en libación, me gozo y me regocijo. Versículo 18 dice: y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. ¿Cómo es que los filipenses pueden tener gozo sabiendo que Pablo está encarcelado? ¿Cómo es que nosotros podríamos tener gozo si sabemos que un hermano está encarcelado a causa del Evangelio o por cualquier otra razón? ¿Nosotros podríamos estar gozosos por más que Él nos lo diga? Por eso es que Pablo les da la razón y el motivo de su gozo, y precisamente por lo que Pablo les enseñó. Y por eso es que Pablo les dice que él está lleno de gozo, porque su mirada está fija en las cosas de la eternidad, y su mirada no está fija en las cosas de la tierra. No se guía por las situaciones que estás pasando en ese momento, sino que él se guía por las cosas que él hace en gloria y favor de Dios. Ocuparnos de nuestra salvación no se trata de tener suficiente dinero para vivir tranquilo, no se trata de tener el mejor auto, tener un hogar, o que nuestros hijos estén en las mejores universidades, no se trata de tener todos los seguros que podamos tener, no se trata de tener un seguro de vida que haga que entre cualquier situación podamos tener dinero. No se trata ni siquiera de dejar un legado en este mundo, porque dice la palabra que este mundo en un momento tendrá su fin, y tierra nueva y cielo nuevo tendremos al lado de Dios. Se trata del único camino que lleva a la salvación, y es a través de Cristo Jesús. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son las que la encuentran. Entonces, hermanos queridos, no es fácil ocuparse de nuestra salvación y poder entender que en medio de cualquier situación debemos tener gozo. Por medio de cualquier situación no es fácil aceptar que es para la gloria de Dios. No es fácil, mucho más cuando nos falta trabajo, aun cuando un familiar está enfermo, cuando nosotros estamos enfermos, o cuando un hijo está enfermo, o cuando llega el momento de la crisis. No es fácil poder entender, no es fácil mirar las cosas
enfocados en el reino de Dios. Pero para ello tenemos a Cristo Jesús, porque Él tiene poder para liberarnos y Él tiene poder para poder librarnos de cualquier adversidad. Y tenemos un claro ejemplo en Él, porque Él fue intachable, irreprensible, lleno de humildad y sencillez. La vida, hermanos, la vida cristiana es una vida llena de una constante búsqueda en la santificación y sobre todo de que Dios tiene poder para levantarte y poder salir victorioso. Porque igual que Pablo, nosotros no podríamos hacerlo, porque es Dios quien actúa en nosotros si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y andamos en arrepentimiento y fe. Y de esta manera, para poder disfrutar del resultado, que es tener nuestra mirada fija en la eternidad y siguiendo el ejemplo de Cristo, haz tu parte del trabajo. Actúa con temor y temblor, con esa reverencia, con ese respeto hacia el Señor, y el Señor pondrá en ti el querer como el hacer, por su omnipotencia, por su omnipresencia, por su omnisciencia, por ser el único Dios, por ser el creador del cielo y de la tierra, por enviar a su único Hijo y por todo lo que Él es, el respeto que debemos tener hacia el Señor y la reverencia de poder dirigirnos a Él. Entonces, si tú ya eres creyente, tú mismo puedes ver, tú mismo puedes ser tu propio testigo de lo que Dios ha hecho en tu propia vida y cómo Dios ha actuado en tu vida de manera increíble. El hecho de que tengas, el hecho de que tu anhelo constante sea seguir a Cristo, hacer la voluntad de Cristo, sumergirte en su palabra, es una clara evidencia de cómo el Señor está obrando en tu vida. Y vivimos en un mundo alejado de Dios, que no quiere de Dios, o que cree que Él, o cree en Dios a su propia manera. Vivimos en un mundo corrupto, en donde la vida es algo que incluso se puede comprar a través de un vientre de alquiler. Pero en medio de ese mundo nosotros somos llamados a ser luz y sal del mundo. Una vez alguien dijo que nosotros somos llamados a ser sal en el mundo, no somos llamados a ser miel del mundo. Es algo que el mundo querrá escupir y querrá rechazarte. Entonces, a pesar de que el mundo se inclina más y más al pecado, nosotros debemos ser constantes y firmes porque tenemos a Jesús de nuestra parte. Estamos en el lado correcto de la batalla y que no es por mérito propio, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Y debemos seguir constantes porque ahora creemos en Jesús y en su muerte y resurrección, y nosotros todos podemos tener la seguridad en Cristo Jesús. La única garantía que tenemos como creyentes es que Cordero está sentado a la diestra de Dios Padre y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22 dice: allí no habrá maldición, el trono de Dios y el Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz ni lámpara alguna, ni la luz del sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, si tú ya has creído en Cristo Jesús como Hijo de Dios y has reconocido a Jesús como tu Rey y Salvador y te has acercado a Él en arrepentimiento y fe, entonces puedes estar seguro que pase lo que pase en este mundo, tenemos un lugar junto con el Cordero en la eternidad. Lo maravilloso de este versículo es que dice que nosotros viviremos con Él y veremos su rostro, porque ya estaremos santificados, estaremos justificados por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento leíamos cómo Dios le muestra la espalda a Moisés
Y no le mostró su rostro porque le dijo, si ves mi rostro, morirás. Y apenas pudo ver la espalda. Pero en la eternidad, a los que creemos en Dios, dice que podremos ver el rostro de Dios y que ya no habrá sol, ya no habrá necesidad de ninguno de estos instrumentos, sino que el Señor nos iluminará con su gloria y reinará por los siglos de los siglos. Hay un himno muy hermoso llamado Firmes y adelante. Dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Es ahí nuestra seguridad de aquel que reinará para siempre, aquel que se humilló y fue exaltado y está a la diestra de Dios Padre. Y hermanos, si es que aún tienes dudas o no crees en lo que la palabra de Dios dice acerca de su Hijo Jesús, déjame decirte que aún tienes tiempo de venir hacia Él en arrepentimiento y fe. Aún tienes tiempo, porque la palabra dice que cuando venga el Señor en su segunda venida, ya será muy tarde. No sabemos cuándo será ese día. Lo que sí sabemos es que hoy es un día menos para aquel día. Así que mientras aún tienes tiempo, dirígete al Señor y búscalo, ora, habla con Él, sumérgete en su palabra. No se trata de creer para ver, no se trata de ver para creer, se trata de creer para ver, se trata de creer en Jesús como el Hijo de Dios, para que puedas ver los cambios increíbles que hará en tu propia vida y podrás beber de esa agua viva que solamente Él te puede ofrecer y ese gozo que solamente Dios nos puede brindar y esa paz que solamente Él nos puede brindar. Y así como Helen Howard, que no podía ver, hermano, si es que todavía tienes dudas, si no crees, un día tú también podrás decir, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De la muerte a la vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado. Hay siempre victoria en Él. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Padre nuestro, bendito Dios, gracias Señor, gracias Padre, gracias